Un banquete en la playa. Vemos acá en el verso 1 y 2 que los discípulos se encontraban en el mar de Galilea. Eh, Esta es la tercera aparición del Maestro que son mencionadas en el cuarto evangelio, Juan. La primera está en el capítulo 20, versos 19 al 23, y la segunda en el mismo capítulo, versos 26 y 19. De pronto ya no encontramos en esta escena a los 11 discípulos, sino solamente a 7. Nos preguntamos, ¿y dónde están los demás? Eso no se nos da a conocer en la palabra de Dios, pero esta expedición de ir a pescar no fue por recreación, sino más bien por la necesidad de ganarse la vida para sus familias. Sin embargo, un ministerio que se origina en la energía de la voluntad carnal es infructuosa, o sea, insuficiente, pero cuando está bajo el gobierno de Jesús, de la cabeza de la iglesia, producirá fruto abundante. De pronto Pedro dice en el verso 3, ¿no? Voy a pescar. Tal vez muchos podríamos juzgar a Pedro diciendo, Pedro, sabes que resucitó, ya lo viste. ¿Qué te sucede, Pedro? Eh, entonces podríamos tener un poco de empatía con estos discípulos cuando la vida nos lleva por el mismo camino, es decir, Dios permite esto. El verso 3 culmina diciendo, toda la noche no pescaron nada. Qué cosa más frustrante, ¿no? Sentir que lo único para lo que somos buenos, incluso eso, nos va mal. Uh, Seguramente en la cabeza de Pedro, en su mente, de pronto circulaba este pensamiento, todo lo que hago me sale mal. ¿Alguna vez nos hemos sentido así? O nos hemos preguntado, intento una y otra vez, pero las cosas no salen como deseo. El versículo, este pasaje continúa diciendo y hablándonos, porque creo que es muy lindo también cuando se responde la misma palabra. Entonces proseguimos con las escrituras para algo milagroso. El verso 4 nos habla que Jesús se presentó en la playa e iniciaría la preparación de un gran banquete, que para esto el maestro debía preparar el lugar. Qué raro, ¿no? Si ya lo habían contemplado anteriormente, si Jesús estuvo con ellos en las anteriores apariciones, y en la segunda aparición fue con todos los discípulos. Hermanos, tal vez no nos sentimos en ocasiones de la misma manera. Sentimos que ya no reconocemos al Maestro porque nos hemos empezado a alejar. Volvimos como al principio, antes de conocer a Jesús. Intentamos pescar toda la noche en este mundo lleno de caos, angustia, con esfuerzos de nuestra carne y no pescamos nada. ¿Recuerdan ese suceso donde Pedro, antes que Jesús lo llame, estaba pescando? Y la historia como que se vuelve a repetir, y tal vez eso también en nosotros. Y nos preguntaríamos, ¿dónde está Jesús en mi vida? ¿Lo puedo ver? Está en la playa, la ribera, y yo con mis fuerzas intentando hacerlo todo a mi manera. El verso 5 prosigue y dice, hijitos, en otra versión, ¿no tienen pescado? Esta versión que tenemos en el devocional dice, ¿tenéis algo de comer? A veces las ocurrencias de Jesús, ¿no? ¿Por qué pregunta esto? Si ya estaban frustrados, ¿por qué hundirlos más? La intención de Jesús no es esa, sino que su intención es sacarlo de su ensimismamiento, porque al hacerlo con sus fuerzas es que estaban muy metidos en su propio pensamiento, porque su preocupación en ese momento
era solo en ganarse la vida para proveer a sus familias la necesidad del momento, que no es algo malo, eso creo que lo hacemos todos, alguna vez hemos tenido esa carga, y los que ya son padres, pues bueno, entienden mucho más por la madurez en la vida que tienen en este momento. Pero la palabra del Señor nos habla a todos. Cuando dice hijitos, lo que está diciendo Jesús es niño pequeño. En la otra versión dice muchachos. Es decir, en este momento, ¿cuál es mi preocupación? ¿Será que es la misma que tienen los discípulos? Si es así, la misma palabra nos enseña. En el verso 6, dice Jesús, les ordena a echar la red en cierto lugar, desde cierto lugar y en cierto momento, y no solos, sino a su voz. La pesca era tan grande que no la podían sacar. ¿Así resuelvo mi preocupación? Sí, pero no por la pesca, sino por la presencia de aquel que está en la playa, nuestro Maestro. El verso 7. Pues Juan lo reconoció y le dijo a Pedro, aquel que tomó el liderazgo de llevarlos a los demás para pescar con sus fuerzas. Ese era Pedro, ¿no? De pronto Juan le dice, es el Señor. Entre el versículo 7 y el verso 8 vemos dos reacciones diferentes de los discípulos. Uno al ver y al entender que era el Maestro, así como se lanzó con sus fuerzas a pescar, estamos hablando de Pedro, cuando lo vio de pronto al Maestro y Juan le dice a Pedro, Pedro, Él es el Maestro. Bueno, Pedro no titubea y se ajusta bien su ropa y se lanza, porque pues estaba a unos 91 metros de la playa. Y los otros 5, aunque lo reconocieron, inclusive el que lo reconoció, no se lanzaron, ellos se quedaron recogiendo los peces. Uno diría, sí, pero alguien tenía que recoger los peces, pero lo que vemos es la reacción de cada uno. Pedro no aguantó, así como fue el que lideró esa mala acción de hacerlo en el momento, también fue la persona que no titubeó y se lanzó y fue por el Maestro. ¿Reconocemos cuando el Maestro se hace presente en nuestras vidas? Y esto es lo más interesante. El Maestro fue a donde ellos estaban, fue al encuentro de sus pequeños discípulos en medio de su actividad laboral. Fue donde ellos trabajaban. ¿Crees que Jesús también puede presentarse para un encuentro contigo en este momento? Sobre todo los que están realizando una actividad laboral, o tal vez cuando iban al colegio los chicos o a la universidad, los que estudian, o algún estudio terciario, o etcétera, ¿no? O allí en casa, quien trabaja en el hogar. ¿Crees que Jesús puede presentarse para un encuentro contigo en este momento? De seguro, Él está ahí, más cerca de lo que nos imaginamos. A veces solo pensamos que Él está metido en lo que es a lo que llamamos la iglesia, ¿no? El templo es el lindo salón que Dios nos regaló, pero en realidad la iglesia somos nosotros. Y Jesús está ahí, más cerca de lo que nos imaginamos. El verso 9, entonces viene aquel gran banquete en la playa. Y no es que Jesús usó los peces de aquellos 153 que habían sacado, ¿no? Sino que milagrosamente Él mismo lo preparó. Aquel hermoso banquete no es por la comida, sino por su presencia y el sustento que Él nos promete. No porque seguimos punto por punto las Escrituras y no fallamos en nada. Todos sabemos que no somos así y estamos en el proceso de la perfección, en el proceso de la transformación en el Señor. Este banquete es provisión del Maestro por amor, puro amor. Y lo que quiere lograr nosotros, hermanos, es quitar toda preocupación. Quitar toda preocupación. Tal vez estamos preocupándonos por algo y el Maestro está ahí. Y seguimos preocupándonos, seguimos frustrándonos en cosas.
Pero hay un gran banquete que Él está preparando para nosotros. Y sabe que, hermanos, somos muy privilegiados porque Jesús no está a 91 metros de nosotros. En el Espíritu Santo, Él está en nosotros y, como dice el verso 12, participamos de este gran banquete junto a Él. Y el mensaje que Dios nos da es que toda preocupación se desvanece cuando disfrutamos de este banquete en la playa junto al Señor, con nuestros hermanos y en todo lugar. Como en este mismo instante, les diría, ¿no?, de una manera, buen provecho y a disfrutar de ese banquete que el Señor ha preparado para nosotros. ¿Cuál es nuestra preocupación? ¿En qué nos estamos preocupando? ¿Será que seguimos haciendo las cosas con nuestras fuerzas? ¿O estamos dejando que Él prepare ese gran banquete y nosotros podamos disfrutar con el Maestro? Culmino con esta oración. Señor, tal vez me descuidé y empecé a alejarme. Y para cuando me di cuenta, todo lo que hago es con mis fuerzas. Siento que me estoy cansando, hasta por ciertos momentos, frustrándome. Mas ahora, con tu dulce palabra, una vez más, abre mis ojos, mis oídos, para que recuerde esto. No es con mi fuerza, ni mi capacidad, ni nada de lo que tengo. Sencillamente es porque estás ahí. Siempre estás presente, quitando de mí toda preocupación y saliendo a mi encuentro una y otra vez. Hoy veo que tienes un gran banquete preparado para mí. Gracias, Señor, porque todas mis cargas puedo dejarlas y descansar en tu persona. Gracias, Señor, por lo que has preparado para nosotros hoy y esto continuará siendo. En tu nombre, Jesús. Amén.